Muy buenas tardes, les invito a buscar en la Biblia Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Dice así la palabra de Dios: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo,
contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hasta aquí vamos a leer por el momento. En el capítulo 11, que habíamos estudiado hace un mes más o menos, venimos avanzando en el libro de Mateo, el Señor termina con aquel llamado hacia el alma cansada, hacia la persona desfallecida, a aquella persona angustiada, y Él termina el capítulo 11 diciendo en el verso 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así encontramos el término de este capítulo número 11. Y el Señor sigue en aquella zona de Capernaum, en las orillas del mar de Galilea. Él recorre todas las aldeas, anda por todo lugar predicando el evangelio del reino. Y el Señor dice que iba por los sembrados en un día sábado, o el día de reposo, el día más sagrado, ¿cierto?, para el pueblo israelí, el pueblo judío. El Sabbat es lo que ellos más tenían en consideración en sus ritos en aquellos tiempos y también en el día de hoy para aquellos que practican realmente la religión judía. Y en aquellos tiempos eran los fariseos, la secta religiosa más estricta que había, eran muy estrictos en llevar ciertas disciplinas espirituales, habían inventado una serie de mandamientos que jamás Dios había indicado en su palabra, así que bajo esos mandamientos de hombres, ellos regían a la mayoría de su pueblo y los juzgaban de esa forma. Ven aquí al Señor que dice que van por aquel tiempo, por los sembrados, y teniendo hambre, entonces los discípulos cogieron algunas espigas y empezaron a comer. Yo no sé si alguna vez usted se ha echado granos de trigo en su boca para comerlo. Yo lo hice cuando era joven. Mis primos me decían, no, si un puñado de trigo después se convierte como en un chicle. Y es cierto. Es cierto. Hágalo un día. Ese es un poco de trigo y empiece a mascarlo, hasta que realmente se convierte en una harina y luego como una especie de chicle, como una masa. Bueno, ellos, los discípulos, iban cogiendo las espigas y se las estaban comiendo de esa forma. Estaban los granos, ¿cierto?, ya blanquecinos, ya estaba lista la espiga, así que ellos iban cortando alguna y comiéndola, no tenían tiempo. El Señor tenía tenía una agenda, pero ocupadísima todos los días salía a las aldeas predicando, sanando, iba de lugar en lugar, de manera que había poco tiempo para andar preparando comida. Los fariseos entonces juzgan a los discípulos. Lo dice aquí la Escritura y le dicen, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. A ellos no les interesa si tienen hambre, a ellos no les interesa qué ha pasado en la vida de estos hombres, que por qué están haciendo aquello.
de manera que el Señor se centra en estos pasajes, en estos versículos, ¿cierto?, para nosotros, pero en ese momento el Señor les expresa y les toma una cita del Antiguo Testamento, un evento, un hecho allí, en que David dice que cuando andaba huyendo, andaba arrancando, y tuvo hambre, entró en el templo, y el sacerdote le dio de los panes. Porque entendía al principio que era misericordia primero, antes que lo demás, digamos, que el sacrificio. Por eso el Señor les dice, ustedes que no entienden, le dice el Señor, ¿no habéis leído? ¿No saben lo que hizo David? Que no era lícito comer, pero sin embargo lo hicieron. Y si supiesen lo que significa, les dice el Señor, se lo refriega un poco, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. El Señor los lleva realmente a lo que es el espíritu de la ley, al espíritu de los mandamientos. Cómo Dios observa, cómo Dios ve lo que Él mismo, ¿cierto?, colocó como mandamiento, pero no a costa de la vida de la gente, no a costa, ¿cierto?, del hambre de las personas, o de algo que le esté pasando mal en aquel día y la persona poco menos que tenía que morirse, ¿cierto?, porque era un sábado. Y el Señor se los dice. ¿Qué hay? Dice, si un hombre tiene una sola oveja, la cae en un hoyo, no va, aunque sea de reposo, no va y la saca. Ellos hacían lo mismo, los fariseos, pero se atrevían siempre a condenar a los demás. Somos muy buenos para juzgar a los demás, pero somos bastante tolerantes con nuestras propias acciones, ¿o no? Así somos. Juzgamos a los demás, ¿cierto? Pero poco severos somos con nosotros mismos. Poco sinceros somos con nosotros mismos. Y por eso es que es importante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz que alumbra el corazón del hombre. La palabra de Dios es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, que ilumina mi camino, dice el salmista. ¿Con qué alumbrará, dice el joven, su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios es luz. Si nosotros la leemos, si usted la lee, va a encontrar lo mismo que hemos encontrado millones de personas. Luz en medio de nuestras tinieblas. Paz en medio de la angustia, en medio de la tormenta. Tal como el Señor dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Eso es lo que hacía la gente necesitada. Por eso los discípulos no se apartaban del Señor, le seguían a todo lugar. Iban avanzando y otros se unían a este grupo de 12, y eran muchos más. Muchas multitudes seguían al Señor en su caminar. Nosotros siempre nos referimos como a los 12 porque era el grupo cercano, pero eran muchos más los que lo seguían, hombres y mujeres. Habían encontrado en el Señor la respuesta a sus conflictos, la respuesta a sus inquietudes, la respuesta al principal tema, el tema del pecado. Con el Señor Jesús no podían estar escondiendo su vida. El Señor les conocía perfectamente. El Señor sabe lo que hay en el ser humano. Esto lo vamos a encontrar aquí también. Y el Señor dice dos cosas muy interesantes e importantes. Cuando habla acerca del templo, cuando entraron en el templo y profanaron el día de reposo y son sin culpa, en el versículo 6, el Señor les dice, pues uno mayor que el templo está aquí. El Señor está apuntando hacia su propia persona. Le está indicando a ellos que pongan atención porque hay uno que es mayor que el templo. El mayor que todo es su persona. Uno mayor que el templo está aquí. Más abajo, cuando hablan estaban tan preocupados del sábado, el Señor les dice en el versículo 8, el Hijo del Hombre, que era Él, es Señor
del día de reposo. Es Señor. Él es el que hizo todas las cosas. Él está diciéndole a los fariseos que el que está allí hablando en Éxodo y habla acerca del día de reposo y coloca este mandamiento y lo escribe en la ley, en estas tablas de piedra, es Él. Él es el Curios, el Señor del día de reposo, el amo absoluto de los días. Pero ellos no quieren ver en el Señor Jesús al verdadero Señor. No quieren ver al todopoderoso Dios. Uno mayor que el templo está aquí, les dice el Señor. Se les está revelando. Pero no hay peor ciego que el que no quiere verlo, ¿no? ¿Cuántas personas hay en el día de hoy que empiezan a asombrarse con Jesús, pero no quieren creer en Él? Porque Jesús lo que nos hace es llevarnos hacia su cruz. Lo que Jesús hace es llevarnos al lugar del sacrificio, que es la cruz, donde Él murió. Y necesariamente debemos hacernos preguntas. El Señor, cuando entabla diálogo con la gente, generalmente lo hace a través de preguntas como están acá, para que reflexionen, para que piensen, para que pensemos, tú y yo. Y debiéramos pensar, si Jesús murió allí en la cruz, si es el hito más importante de la historia de la humanidad, algo tenemos que ver con Él. Aquí se nos habla en los versículos del 15 al 21, después que el Señor sana al hombre de la mano seca, que vamos luego a volver ahí, dice que lo que el Señor hacía con la gente cuando los sanaba, dice que les encargaba rigurosamente. El Señor era vehemente en esto. No quiero que le cuenten a nadie. No quiero que ustedes anden haciéndome publicidad, en otras palabras. Y dice acá, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y vamos a volver a leerlo. Dice, he aquí mi siervo a quien he escogido. Está hablando Dios, Jehová. Mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. A los gentiles anunciará juicio. O sea, nosotros, los que no somos judíos, gentiles, no contenderá, no andará como discutiendo o peleando, ¿cierto?, verbalmente, ni voceará, no andará haciendo propaganda, ¿cierto?, con un megáfono, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. El Señor está hablando aquí acerca de una profecía hecha a los gentiles. Cómo el evento majestuoso de la salvación del ser humano, hecho una vez y para siempre en la cruz, iba a ser extendido hacia los gentiles. Dice acá que el amado, el siervo de Dios, a quien Él escogió, en quien depositó su Santo Espíritu, dice que a los gentiles anunciaría juicio. Vale decir que tú y yo, que no somos judíos, Jesús nos anuncia juicio. Entonces es bueno que te pongas a pensar realmente en quién es Jesús. No es un profeta más como Mahoma, como otros personajes que la gente tiene por grandes, como Buda, ¿cierto? Grandes pensadores o filósofos, no. Jesús no está lejos de ellos, está diametralmente, universalmente lejos de estas personas meramente hombres. Jesús es el Hijo del Hombre, Señor del día de reposo.
es Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora es Jehová revelado en carne y hueso. Se encarnó. Dios se encarnó para venir a anunciarnos a nosotros juicio, a advertirnos del juicio. Se viene el juicio. Las multitudes pasan rápidamente a la eternidad, cargados de pecado, rumbo al infierno. A muchos les carga el mensaje que es repetitivo del pecado. Lo siento, querido amigo o amiga. Lo siento. La Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nos habla del tema del pecado y lo que esto significa y lo que significó para el Señor Jesús. Para Él significó llevar nuestra condenación y nuestro juicio allí en la cruz, y Dios le castiga a Él para amparar a todo aquel que quiere creer. Para todo aquel que, escuchando el llamado de Dios, la advertencia de Jesús acerca del juicio que se me viene encima, Jesús me da una salida. Me dice que Él tomó mis pecados sobre sí en el madero y Él fue hecho maldito, maldición, en mi lugar. Yo soy el maldito, pero Él toma mi lugar por amor a mí y sufre el tormento eterno por mí, para que yo eternamente ahora sea salvo. Pregunto a ti, querido amigo, ¿cuándo tú has sido salvado por Jesús? ¿Cuándo? ¿Lo has sido? ¿Eres salvo por la gracia de Dios? No me digas como alguien que hace poco le pregunté si había nacido de nuevo y solamente me dijo con tanta seguridad, no, yo de siempre, me dijo. ¿De siempre? ¿Por qué? Porque viene de padres que leen la Biblia, que lo han llevado a la iglesia desde chico, como algunos de acá, pero eso no significa absolutamente nada. No te asegura nada. Lo único que te asegura es que tú, desde niño, si los padres son piadosos, te van a leer la Biblia. Te van a decir que Jesús murió por tus pecados y te lo van a repetir una y otra vez. Esa es la única ventaja y gran ventaja que tienes, hablándote del juicio que se nos viene encima. Pero no te da ninguna condición de preferencia sobre un asesino, sobre alguien que está en la calle, que anda allí. No nos da ninguna, todos pecadores por igual. Todos necesitamos saber que hay juicio pendiendo sobre nosotros. Pero que no tan solo está el juicio, sino que hay alguien que se anuncia como el Salvador mío y tuyo si quieres. Mi siervo a quien he escogido. El Señor Jesús no es cualquier persona, es el siervo de Dios. Nadie más tiene este atributo. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Fue el testimonio que Juan el Bautista escuchó. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. O me llena completamente mis exigencias, o llena completamente mi corazón. Eso es lo que Dios está diciendo cuando Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús. En el monte de la transfiguración es lo mismo. Este es mi Hijo amado, dice Dios una vez más, a Él oíd. Pero si tú no quieres escuchar a Jesús, no te atreves, no quieres abrir la palabra de Dios, tienes un Nuevo Testamento en tu casa, tienes una Biblia en tu casa y no quieres leer de Jesús, lo siento, querido amigo, te perderás en el infierno eterno. Porque nada más te servirán, tu filosofía no te servirán, tus cambios de vida no te servirán. Ante Dios, a lo mejor aquí en la tierra podrás ser un buen profesional, una excelente persona en comparación con tus pares,
pero en la intimidad, en lo profundo de nuestro corazón, en las sombras de nuestro corazón, están las mentiras, los adulterios, las fornicaciones, la codicia, la mentira, el robo, el hurto, la idolatría, la avaricia. Todo aquello está. Por eso la palabra de Dios es muy clara y en el libro de Romanos dice que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, todos estamos destituidos. Estamos fuera. No hay nadie dentro. Hay alguien que nos tiene que introducir en este otro plano del reino de Dios para estar en el cielo. Y esa persona es aquel escogido, Jesús. Aquel amado, Jesús. Aquel que tenía el Espíritu sobre él, Jesús. No hay nadie más. Lo siento si tú quieres seguir creyendo tu filosofía, tus creencias, tu mística, tus diferentes creencias. Nada sirve ante la palabra de Dios. Porque hay un amado y un solo escogido, que es el Señor Jesús. Ante quien se doblará toda rodilla en el juicio. De manera que el Señor, que es el Señor del día de reposo, sigue pasando y vino a la sinagoga de ellos. Así que el Señor, no sabemos cuánto tiempo habrá pasado, el mismo día, el otro día, pero el Señor ahora entra a esta sinagoga y están allí estos fariseos también. Dice que había uno que tenía seca una mano. Y entonces le hacen una pregunta, ¿cierto? Como un cazabobo, ¿cierto? Le pusieron una trampa ahí. A ver qué es lo que dice. El Señor ya ha sido claro. Si hay una ovejita que se cayó a un pozo, se puede sacar en el día de reposo, dice el Señor. Si los hombres tienen hambre en el día de reposo, pueden comer en el día de reposo. Pueden cortar esa espiga y comerse. El Señor le ha dicho, misericordia quiero y no sacrificio. Pero ellos insisten en su torpe razonamiento, como hasta el día de hoy. Dice Dios que el hombre se extravió en su razonamiento pecaminoso y Dios los entregó entonces a sus pensamientos reprobados para hacer toda clase de perversidad, como es lo que vemos en el día de hoy. Que a lo malo le dicen bueno y a lo que es bueno le dicen malo. Y está allí entonces este hombre con su mano atrofiada, seca, inutilizada, inútil, figura del pecado. El pecado nos inutiliza, el pecado nos seca. Este hombre, si tenía su mano derecha, además atrofiada, con la izquierda, ¿cierto?, hacía bastante menos cosas que con la derecha. Ya no es una persona, ¿cierto?, que puede hacer todo tipo de trabajo. No puede hacerlo. No puede cargar cosas con los dos brazos. Tiene una mano seca. No puede agarrar, no puede presionar, no puede. Terrible la condición de este hombre, pero los religiosos querían acusar al Señor. Querían destruirle. Eso dice la Escritura. En el griego la palabra es destrucción. No es dejarlo como de un lado nomás, no es lo vamos a ignorar, no, es destruirle. Eso es lo que ellos querían malintencionadamente con la persona del Señor Jesús. ¿Es lícito, le dicen, sanar en el día de reposo? Y él les dice, le hace otra pregunta. ¿Qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja, si hasta cayera en el hoyo no le eche una mano y la levante? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? En el día de hoy, es cierto, muchas corrientes animalistas, lamentablemente, los animales son mejores que nosotros.
prefieren los animales al ser humano. Yerran por la palabra de Dios. La palabra de Dios indica otra cosa. Los animales están al servicio del hombre y no el hombre al servicio de los animales. Está claro eso, desde el principio. El que no quiera ver eso es su cuento, pero el Señor hizo todo bueno. La hierba y las hortalizas para comer y los animales también. Si a usted no le gusta es su tema, pero la Biblia dice otra cosa. ¿Me entiende? Entonces el Señor le dice, ¿cuánto vale una oveja? ¿Vale igual que un hombre? La respuesta categórica es no. La vida de un hombre vale más que una oveja. El Señor le está poniendo en comparación. Si ustedes se atreven a sacar una oveja del barro, del pozo en el cual se está ahogando, si ustedes lo ven que eso es necesario y lo hacen por una oveja, ¿por qué no lo hacen por el hombre? ¿No le interesa a ustedes? El hombre de la mano seca, ¿se puede sanar en el día de reposo? Ellos debían haberse contestado absolutamente de inmediato, sí. Pero el pecado enceguece. El pecado no quiere, ¿cierto? Arroja solo tinieblas a nuestra mente, en nuestro corazón, hasta que no nos encontremos con Jesús, quien es la luz de los hombres. El Señor les dice entonces, por consiguiente, sabiendo la respuesta que era obvia, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Tenemos poca capacidad de asombro, por eso que nos cuesta imaginarnos la escena, pero debiéramos imaginarla. Que el hombre la extiende, arrugada, seca, herida tal vez, ¿cierto? Estaba atrofiada, tal vez deformada, pero cuando la extiende, le queda tan sana como la otra, delante de los ojos de todos, ¿cierto? No es como cuando el médico nos da un remedio y contamos a los amigos, ¿cómo está? No, si me dieron el remedio, estoy en tratamiento. Y con el tiempo, ¿cierto? Nos vuelven a preguntar y nosotros decimos, sí, mira, ya me sané. La persona no ha visto nada de nuestro proceso y se alegra también, ¿cierto? Nuestros familiares, nuestros amigos, oh, qué bueno. Sí. Pero aquí tenemos un milagro hecho en el instante. De inmediato. Si a esa mano seca le faltaban uñas, en el instante aparecieron las uñas. Si su piel estaba reseca, como a veces un animal muerto que está su piel reseca, así me lo imagino esa mano, inmediatamente vuelve todo a la normalidad. ¿Que no es milagro? ¿No es portentoso? ¿No es maravilloso el Señor Jesús? Y todavía no quieres creer en Él. La carta de presentación del Señor como el Mesías, el amado, el escogido de Dios, eran sus milagros. Cuando Juan el Bautista manda a preguntar si era el Mesías, si él era el Mesías, el Jesús era el Mesías o esperarían a otro, dice que el Señor, cuando llegaron estos mensajeros, dice que el Señor hizo muchos y muchos milagros para que lo vieran los discípulos de Juan. Los ciegos veían, los cojos saltaban, los muertos eran resucitados. ¿Quién como Jesús? ¿Quién? Generación perversa que no quiere ver al Señor Jesús como Él es. Pero idolatran, ¿cierto?, a un Che Guevara, a un Nietzsche. Idolatran a hombres malvados y mujeres malvadas. Pero Jesús no. ¿Quién como el Señor Jesús? Nadie. Podrá el charlatán colocar el aviso que quiera por las redes sociales, ¿cierto? Consulte conmigo, le soluciono sus problemas de amor, de trabajo.
charlatanes, mentirosos todos, que las piedras, que las hierbas, que la cuestión. Nadie como el Señor Jesús. La carta de presentación del Señor era aquello. Pero veamos la ceguera del ser humano como la ceguera tuya y la mía, gracias al Señor, me la quitó a los 21 años, no sé a ti si sigues ciego, es tu problema. Pero el Señor te está invitando amorosamente a venir al Señor Jesús porque detrás tuyo y encima tuyo está el juicio. El juicio se viene pronto para tus pecados, como se venían hacia los míos. Extendió la mano, le fue restaurada, sana como la otra. Y veamos los fariseos. Y salidos los fariseos, no les atrevieron a hacerlo ahí. Como los cobardes, ¿cierto? Salen y empiezan a hacer el lobby en los pasillos, ¿no? En las camarillas ahí, escondidos. Como en la política. Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. No es un tema, vuelvo a insistir. No es, oye, dejemos a este Jesús de lado. No, les molesta y quieren destruirlo. En Estados Unidos, hasta hace poco una noticia, ¿cierto? Pero hace años que querían hacerlo, de erigir una estatua dedicada a un demonio, a Satanás en realidad. Y obviamente que el lugar más adecuado para ellos, los satanistas, era frente a donde están los 10 mandamientos del Señor, escritos allí en un monumento también. Así que nada mejor que poner al frente una estatua de Satanás. Porque el mundo es una locura. Nadie como Jesús. Nadie como Él. ¿Qué quieren hacerlo? Destruir a Jesús. Eso es lo que pretende esta gente. Con sus ritos, su propaganda, ¿cierto? Quieren destruir a Jesús y lo que Él significa. Jesús significa valores fundamentales del hombre y de la mujer. Jesús defiende el matrimonio. Jesús condena todo lo que tenga que ver con aberración de tipo sexual, desviaciones. Jesús condena todo aquello. Jesús valoriza a la mujer no como las feministas. Jesús le da el lugar que corresponde. Valora a los niños. Satanás quiere destruir a los niños. Y los gobiernos, en general izquierdistas, quieren destruir a nuestros niños y jóvenes. Si no vean los programas educativos, ¿cierto?, a nivel de la orientación sexual para los niños. Satánicos. Si tú no lo quieres ver, es tu problema. Pero es así. Y por eso van rumbo a la destrucción todos aquellos gobiernos. Y luego el Señor vuelve, ¿cierto? Y nuevamente tenemos el pasaje que yo me adelanté, ¿cierto? Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Querido amigo, si tú rechazas a Jesús abiertamente, no creas que Él eternamente va a estar esperándote. ¿Querían destruirle? Entonces el Señor no contiende con ellos. Él no va para allá a decirle, oye, pero entremos en razón, pues mira aquí. No, el Señor se aparta de allí. ¿Tú no le quieres en tu vida, tú quieres cerrarle la puerta al Señor Jesús? Oramos que la misericordia te alcance, pero si no, no cuentes que el Señor te esperará. La paciencia del Señor tiene un límite. Tiene límites. Entonces el Señor se apartó de allí. Bueno, gracias a Dios le siguió mucha gente. Y luego dice, y sanaba ¿a cuántos? A todos.
El Señor nunca le dijo a alguien, ¿sabes qué? Mira, no te pude sanar porque tenés poca fe. Que dicen los charlatanes en el día de hoy, ¿es cierto? Generalmente evangélicos. La falla no es mía, es tuya, porque tú no tienes fe. Mentira, mentirosos. Sanaba a todos. Porque el Señor es el amado, el Señor es el siervo escogido. Nadie como Él. Entonces fue traído ahora un endemoniado, ciego y mudo. No malentendamos y que veamos una persona ciega o una persona muda, está endemoniado. No. En este caso, era un endemoniado y estaba ciego y estaba mudo. Es este caso particular. No está generalizando la palabra de Dios aquí. Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Otra vez el Señor haciendo milagros, pero que son irrepetibles. Solamente por los apóstoles que el Señor indicó, ¿cierto? Durante el primer siglo, en que la palabra de Dios se fue siendo autenticada, por decirlo así, Dios respaldando la palabra de Dios a través de milagros hecha por los apóstoles, aquellos primeros discípulos. Pasado aquel tiempo, esta cadena, por decirlo así, de milagros portentosos fue disminuyendo, de manera que después van desapareciendo porque la palabra de Dios ya empezó a imperar. No había necesidad de empezar a decir, esta es la palabra de Dios, pues ya estaba comprobada que era así. Hay varios pasajes que podemos ver cómo Dios dice que iba confirmando la palabra con los milagros que la seguían. Una vez confirmada la palabra, estos milagros van cesando. Dios es soberano y Él sana a una persona cuando Él quiere. Pero nadie puede en este momento atribuirse los dones de sanidad, pues no puede hacer lo que Jesús hacía. Ni lo que Pablo hacía, ni lo que Pedro hacía. Ellos no hacían ninguna parafernalia, no llamaban a nadie a una campaña de oración, de ayuno y demás, sino que decían, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y se levantaba aquella persona y se ponía a andar. Esa es la forma de aplicar un don si la persona dice que lo tiene. Nada que ayuno y campaña, no. El que tiene el don lo ejecuta, lo ejerce. Punto. ¿Hay alguien aquí en La Serena que lo tenga en Coquimbo? ¿Hay alguien en Chile que lo tenga? ¿En que todos vayan y sean sanados a voluntad del que tiene el don? No lo hay. No lo hay. La palabra de Dios no afirma que tal cosa va a ser por siempre. Tuvo su tiempo, tuvo su objetivo, su propósito, se fue extinguiendo. Entonces, este hombre dice que fue sanado y toda la gente estaba atónita. Ojalá tú estés atónito porque Jesús no es como cualquier persona que tú creas, por muy bondadosa que pareciera. ¿Será este entonces, si hicieron una pregunta? Qué bueno hacerse pregunta. ¿Será este aquel hijo de David? ¿Será el rey de reyes, prometido, con imperio sempiterno, decía la palabra? ¿Será él? Pero los fariseos de inmediato, ¿cierto? Este echa fuera a los demonios por Belcebú, que significa señor de las moscas. Los demonios son considerados como las moscas. ¿Le gusta a usted una mosca en su sopa? ¿Una mosca en el yogur? Pataleando allí, ¿se lo comería? Contaminan. Las moscas contaminan. Traen pestes, enfermedades. Bueno, Satanás es una persona, ¿cierto?, despiadada, malévola, perfectamente malévola. Destruye, aniquila al ser humano. Se mete en sus pensamientos, en sus gobiernos,
en las familias. Entonces el Señor dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, porque esto es otra cosa. El Señor no tan solo sanaba a la gente y a todos, sino que conocía el pensamiento de todos. También conoce el tuyo. También conoce el mío. ¿Cómo escaparás tú del juicio de Dios? ¿Cómo escaparemos? Por Jesús, pues. Si Él es el amado, Él es el escogido, Él es el que murió en la cruz, Él es el que está 3 días, ¿cierto?, en la tumba y resucita. ¿Quién como Él? Nadie lo puede desmentir. No hay nadie que se atreva en este día, en este tiempo, a hacerlo. Y el Señor entonces le da una serie de argumentos y le dice, si un reino está dividido, no puede sobrevivir. Imposible. Si Satanás entonces está dividido, se destruye a sí mismo. El Señor le está diciendo, imposible que yo, haciendo cosas buenas, venga como emisario de Satanás. Yo soy el árbol bueno. El Señor le está diciendo, yo soy el árbol bueno y doy frutos buenos. Vean lo que hago. Eso le está diciendo el Señor. Reconozcan el árbol por los frutos. Vean los milagros, identifíquenme. Pero no quieren creer en Jesús. Como en el día de hoy. Lo mismo. La vida de cientos y de millones de personas hemos sido transformadas por Jesús, pero el mundo no quiere seguir creyendo, no quiere creer. El Señor sigue obrando a través de su iglesia, transformando hombres, mujeres, niños y jóvenes, pero el mundo no quiere creer. Se perderá. El Señor les dice entonces, yo echo los demonios, imposible que lo eche por el príncipe de los demonios. El espíritu que está en mí es el espíritu de Dios. Ustedes se acuerdan que el Señor dice, mi amado, mi escogido, pondré mi espíritu en él. Cuando ellos están hablando que por el espíritu de Beelzebú echa fuera a los demonios, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Por eso el Señor da la sentencia que da. El que blasfeme, el que ofenda, el que ataque, ¿cierto? El que diga aquellas cosas terribles contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Versículo 32. El Señor dice, yo puedo soportar cualquier ofensa, pero si ustedes ofenden al Espíritu Santo, cuidado. 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 El Señor no es cualquier persona, vuelvo a insistir. Él es el Hijo de Dios, el escogido, el amado, el único, irrepetible. Ya vino, murió por nosotros, por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, está sentado a la diestra de Dios y solo vendrá para buscar a su iglesia en lo que conocemos como el arrebatamiento, y de luego vendrá la segunda venida del Señor a la tierra a dominar acá, a establecer un reino de 1000 años, que no existe en este momento. El Señor vendrá a ordenar toda esta humanidad con vara de hierro. No será el que puedan acusar, así como tan livianamente acusaban aquí al Señor Jesús en esta primera venida. Cuando el Señor tenga el dominio absoluto con su vara de hierro, nadie se atreverá a decir nada contra Él. Viene como Rey. Viene como Señor absoluto. Y así entonces el Señor habla y dice que, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, ese es Satanás, saquear sus bienes si primero no le atan? Cuando el Señor sana al hombre de la mano seca, cuando el Señor saca al demonio de este hombre que estaba mudo, Satanás no puede hacer nada contra el Señor Jesús. Está atado. Jesús le tiene atado. No puede hacer nada en ese momento.
En ese sentido, el Señor le tiene, cuando está haciendo todos estos milagros en esta primera venida, el Señor tiene atado, por decirlo así, de alguna forma, ¿cierto?, a Satanás, de manera que no puede hacer nada contra él. Por eso todos son sanados. No puede impedir que él sane. Cuando el Señor echa fuera a los demonios, no puede impedir que los eche. Está atado. Él es el Hijo del Hombre, obviamente, infinitamente más fuerte que este. Pero Satanás es el hombre fuerte. Con él no se juega. Con los demonios no se juega. Es el hombre fuerte, pero Jesús es más fuerte. El Señor dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando los judíos se enojaron porque el Señor les dijo esto, ellos dijeron, pero nosotros, porque sabían hacia dónde iba el Señor, le estaba acusando de ser hijos del diablo, ellos dijeron, pero si a Abraham tenemos por padre. Y el Señor les dice, si ustedes tuvieran a Abraham por padre, a mí me amarían, porque de mí él habló, o él me vio. El Señor está diciendo acá, he aquí yo soy mucho más fuerte. Y volvemos entonces al capítulo 11 final, venid a mí, dice el Señor, y con toda propiedad, venid a mí, ¿cierto? Todos los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. El Señor, ¿cierto?, es el único que puede hacer descansar realmente nuestra alma moribunda. Puede saciar, ¿cierto?, nuestra ignorancia abismante, digamos, de que por qué estamos, por qué vivimos, por qué existimos, cuál propósito tenemos. Jesús llena todo eso. Jesús da luz al corazón entenebrecido por el pecado. Podemos tener nuestra mente llena de muchos conocimientos, pero viniendo a Jesús se aclara todo. Te invitamos a ir a Jesús. No tienes otro medio para ser salvo. Nada te podrá salvar del juicio, sino solo Jesús, quien fue a la cruz, llevó nuestros pecados sobre sí, el amado, el escogido de Dios, soportó la carga de mi pecado sobre él. Por eso el Señor ofrece esta paz, esta tranquilidad, el descansar. Venid a mí, dice el Señor. La palabra de Dios dice que todo aquel que va a Jesús no será rechazado. Por algo el Señor tiene sus brazos abiertos en la cruz, para extender su perdón a todo aquel que quiera, para recibir a todo aquel que contrito y humillado se acerque a Él, pidiendo perdón. Esperamos que hagas eso, querido amigo o amiga, como muchos lo hemos hecho a través de las décadas de los siglos, desde que el Señor vino. Te llamamos a que te arrepientas y creas en este amado, en este escogido, nadie como Él. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por bendecirnos, Señor, con este tiempo de total libertad para hablar de tu palabra, poder meditar, reflexionar, pensar en lo que tenemos aquí escrito, que está escrito para nuestra guía, para iluminar nuestras almas, nuestras mentes, para poder llegar hasta nuestro fondo, del fondo de nuestro corazón, Padre, para aclarar y decirnos que somos tristes y pobres y desventurados pecadores, y que este camino nos conduce solo al infierno y a la muerte y condenación, pero que el Señor Jesús es tu Hijo amado, tu siervo escogido para llevar a cabo la obra de salvación de nuestras almas. El único que pudo allí llevar nuestros pecados sobre sí en el madero, el único que pudo llevar nuestra maldición allí y salir victorioso, como nos decía también ahí la profecía de Isaías. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte. Nuestro Salvador es el que lo hizo, y te rogamos, Padre, por todos aquellos que estén escuchando o viendo este programa, como también esta predicación, los que estamos aquí, Señor, que hemos podido disfrutar de tu palabra. Rogamos por todos aquellos que aún no te conocen,
por los que creen estar cerca y estar lejos, por los que creen ser cristianos y no lo son, por aquellos que sí abiertamente se identifican como pecadores, pero no quieren arrepentirse. Te rogamos misericordia para con ellos. Padre Celestial, para aquella alma que está siendo tocada por tu palabra, llévale hasta la cruz, Señor, y quebranta su corazón al ver el amor tuyo, el amor del Señor Jesús, muriendo por nuestros pecados. Padre Celestial, nos encomendamos a ti, agradecidos por tu palabra. Gracias por todas tus bendiciones. Y a ti nos encomendamos ahora al terminar este culto. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.